Hola, buen día chicos. Espero que estén bien. Bueno, vamos a ir empezando. En todo caso, si después se van sumando otros compañeros, los voy admitiendo. Eh, lo que habíamos desarrollado de agentes auxiliares de la actividad económica, me parece que hasta ahí es suficiente. Después, el resto que no haya alcanzado a desarrollar o que yo no le haya dado prioridad, cuando ustedes lo estudien, si les parece o tienen alguna duda, bueno, lo hablamos. No sé si ustedes van a rendir ahora en mayo algunos o no. Bueno, también sé que me han mandado algunos correos y les pido disculpas que todavía no los he contestado porque estuve muy ocupada con el tema de, digamos, de la coordinación de las extensiones áulicas de la facultad y voy a ver si en el día de hoy me pongo a contestarlo. Bueno, vieron que ya salieron las fechas en donde se rinde, el día que se rinde comercial, eh, y la metodología va a ser la misma que se viene implementando en los turnos anteriores. Por las dudas, si alguno de ustedes la va a rendir, bueno, les avisaba eso. Eh, Van a hacer preguntas. Y después, si pasan esa primera instancia de las preguntas, que lo rinden a través de comunidades, después pasan a un examen oral que en función de la cantidad de alumnos que pasen a ese oral, habiendo superado la nota de 6, se rinde o de manera individual o si no, como vino sucediendo los últimos dos o tres turnos, en donde se establece un coloquio y se presentan de a tres a rendir en la mesa de examen. Bueno, si tienen alguna duda en relación a esto, se las aclaro. Si no, lo vamos viendo de acá porque creo que la fecha que nos quedó es el 17 de mayo, el lunes me parece que es 17 de mayo. Eh, Así que nada, quédense tranquilos que lo que me mandaron mail con preguntas lo voy a responder en el día de hoy, voy a tratar de hacerlo. Eh, sí, te escucho. Profe, yo tengo una duda con respecto a lo que se dio la clase pasada. Nosotros, cuando vimos la parte del despachante de la aduana, Sí, usamos la definición del artículo 57. de la ley, Eh, de la ley, sí, de la ley 22.415. el código. Entonces, Sí, fui a la ley y justamente ese artículo es la definición del agente de transporte aduanero, que es sí. completamente distinto a la definición de despachante de aduana. De despachante de aduana está en el artículo 36 de la ley. Quizás, bueno, te agradezco, yo quizás me haya confundido al expresarlo. Es muy probable que haya sucedido así. En este momento no tengo acá el código aduanero, sí lo tengo en casa, pero no lo tengo acá conmigo en donde estoy sentada. Pero si es así, seguramente me confundí, si vos te fijaste en la ley, si no, bueno, para la próxima se los despejo, pero bueno, creo en tu palabra y si vos te fijaste que está en otro artículo diferente, es muy probable que la que me haya confundido al momento de decírselos haya sido yo. Ah, bueno, entonces tenemos en noción el de despachante de aduana Es que, claro, porque y, el despachante de aduana es aquella persona que está encargada de la recepción y de la exportación de las mercaderías o los bienes que ingresan o egresan de nuestro país. Esa es la función del despachante de aduana. O sea, la actividad que desarrolla el despachante de aduana justamente lo hace en general en las recepciones de los ingresos y egresos a nuestro país. Bueno, y para eso después sí, todo lo que le había dado, que les había mencionado en cuanto a es el código aduanero. A ver, yo acá, si me voy, voy a tardar, no es que viva en una mansión, pero lo tengo que buscar. Pero ya les digo cuál es el código aduanero. Le había dicho la ley, en este momento no recuerdo, porque como yo les dije, yo no me acuerdo el número de leyes y demás. El código aduanero está sancionado por la ley 22.415, pero no sé cuál. Yo les había dicho, no me acuerdo, en este momento no tengo presente eh, el,
el número de ley que yo les había dicho por el cual fue sancionado el Código Aduanero. Es muy probable que yo les haya dicho el que fue en su momento cuando fue la creación del código y vieron que, como yo les repito a menudo, después van sufriendo modificaciones y esas modificaciones se hacen obviamente a través de leyes y bueno, si ustedes entran a InfoUse van a ver, bueno, tal tema modificado por la ley tal. A ver, acá encontré algunos apuntes de la clase anterior, si me aguardan un segundo, me fijo el tema de, si tengo anotado en algún lado el número de despachante de aduana. Yo tenía así, el código aduanero es el 22415, la ley esa se la había dicho, y en el artículo 57 es cierto, yo te había dicho, les había dicho la conceptualización de eso, porque tengo anotado acá el artículo 57, pero claramente me debo haber equivocado al anotarlo. No sé si, bueno, si despejé la duda que tenías en relación al tema de despachantes de aduana. Sí, la despejó. Muchísimas gracias. No, no, Pasó por por nada. solamente estudiar despachante de aduana y no agente transportador aduanero. No, no, exacto, no, no, no. El despachante, o sea, simplemente, aparte es sencillo el tema. La ley era la que le dije recién, a ver, 22.450, una cosa así, que es, en realidad, esa ley es la que crea el código, la que crea el código aduanero. Eh, en realidad, fundamentalmente como para que tengan presente al momento de estudiarlo, es simplemente esto, son aquellas personas, la actividad está resumida a eso, trabajan, el ámbito de su actuación es en la aduana de nuestro país y ¿qué hace eso? Se encarga de recepcionar y de enviar mercaderías o bienes o productos eh, de que vienen del exterior a nuestro país y de nuestro país que van al exterior. Esa es la función primordial que cumple el despachante de aduana. Claramente para eso, vieron que yo les había dicho que tenían que cumplimentar una serie de requisitos, y además de prestar fianza y bueno, toda la actividad que también les dije que en muchos casos de los agentes auxiliares que nosotros habíamos visto, por ejemplo el martillero, el corredor, básicamente cumplían como que tenían en común, no cumplían, tenían en común más o menos los mismos tipos de requisitos, porque en todos vieron que yo les dije que no tienen que estar inhabilitados, tienen que ser mayor de edad, tienen que haber aprobado un examen de la materia, en algunos casos específicamente se le piden, como por ejemplo en el de martillero rematador que vimos la última clase, el tema de tener un título universitario que lo habilite para eso. Eh, y bueno, en el tema de despachante de aduana, como les había expresado, que tienen que acreditar un domicilio en el país y en el lugar tienen que radicar un domicilio también especial en el lugar donde va a ser el ámbito de su actuación y tiene que haber aprobado un examen de idoneidad en la materia de justamente eso, de aduanera. Esa es la función de los despachantes de aduana. Vieron que también les dije que actúan en nombre de otros y tienen facultades amplias que le permiten realizar todos los actos para cumplir con el mandato que se le encomienda, porque a ellos se les encomienda un mandato eh, que es justamente el tema de la recepción y la expedición de bienes o mercaderías. Bueno, eso en cuanto al tema de despachante de aduana. Espero haber despejado la duda. A veces sí suele suceder que por ahí son tantas cosas y eso no me creo invencible y bueno, es muy fácil que a veces uno se equivoque con tantas leyes, artículos y tantas regulaciones, pero esto no evade mi responsabilidad de haber dicho mal el artículo, nada más lejos, pero bueno, gracias que me hiciste notar eso. Eh, Gracias a usted por haber explicado. no hay ningún problema. Y ahora, antes de avanzar, yo, porque creo que a mí me parece que yo les había comentado en principio en la primera clase que era muy probable que no llegásemos a dar todo el contenido del programa, porque, bueno, justamente vieron que
Empezamos un poco más tarde, todavía, bueno, ya salió el calendario académico el otro día por resolución de Consejo Directivo de la facultad, pero bueno, se tratan de, o sea, la consigna es dar los temas que a criterio de cada docente nos parezcan que son más relevantes, pero no en cuanto a importancia, sino en cuanto al material de estudio que ustedes tienen a disposición y por ahí se les complejiza más. ¿Se acuerdan que me parece que yo a ustedes les había contado que, por ejemplo, el libro de Fontana Rosa está muy bueno, el manual, de hecho yo estudié cuando estaba en mi carrera universitaria, estudié de ahí, pero también es cierto, o por lo menos esto es un comentario absolutamente personal y me hago cargo de lo que yo digo, que bueno, ustedes están estudiando para ser contadores y las materias de derecho les resultan bastante tediosas. Eh, entonces, bueno, también entiendo que por ahí ustedes no van a, a, a tomar, a hacer todo el estudio de los libros, de la bibliografía. Vuelvo, porque me volé un poco hablando de otra cosa. Fontana Rosa, por ejemplo, tiene un manual que son un montón de hojas que abarcan solo las 3, 4 primeras unidades. Entonces, mi idea es tratar de allanarle el estudio en cuanto a eso, en cuanto a que no, a mí me parece que es demasiado pretencioso que uno espere que ustedes vayan a, por ejemplo, estudiar 4 unidades de un manual y así sucesivamente, porque vieron que no hay una única bibliografía que abarque todo el contenido de nuestra materia. Sí hay bastantes libros que están muy buenos, pero justamente pasa esto, pasa que el desarrollo de un tema es bastante extenso. Evidentemente, yo a lo largo de los años me doy cuenta que las materias jurídicas no son el fuerte de ustedes, pero esto no es una crítica, sino es algo que yo visualicé. Yo hace 26 años que doy clase de Derecho Comercial acá en la facultad. Entonces, bueno, siempre lo que yo trato es justamente eso, como que de resaltar las cosas que por ahí a ustedes les costaría, no sé, a lo mejor leer 200 hojas para sacar 2 temas o 2 unidades o una unidad. En cuanto a los resúmenes, tengan cuidado, yo no sé si a ustedes se los comenté o no, pero hay un resumen que está dando vuelta que yo no lo tuve físicamente, o sea, no lo vi como en otros años de la presencialidad, yo me tomaba el trabajo de ir a comprar ahí a fotocopiadora y eso, los apuntes que estaban dando vuelta como para remarcarle, digamos, lo que estaba mal de eso, pero tengan cuidado que hay algunos que están dando vuelta que no están con la información correcta, porque sí, yo sé que ustedes estudian de apuntes y, o sea, yo no lo cuestiono, lo único que les digo es que tengan, digamos, esa viveza de ir de hacerlo cuando lo estudien con el código o con las leyes, no para poder estar en la certeza de que lo que ustedes están estudiando esté acorde a lo que establece la ley. En cuanto a el lunes 17 que yo les decía, y creo que es lunes, creo que es, perdón, creo que es 17, sí, el lunes 17 se rinde la mesa de mayo, o sea, no tiene nada que ver con el parcial nuestro. Eh, y el manual de Javier Dúa, que ahí me estás preguntando vos, María Brisa, no tiene, lo que tiene es que personalmente considero que es el libro como que más temas abarca en cuanto a la comparación con nuestro programa. De todas formas, hay cosas que no estarían completas, pero sí es el libro que más unidades trata y desarrolla y además es el libro más actual que está en el tema del derecho comercial, el de Javier Dúa. Eh, Después, yo les había dicho que había un libro de elementos de derechos comerciales que está muy bueno, que es de un profesor de la UBA, que es como un manual, pero bueno, si ustedes agarran ese libro de elementos de derecho comercial, eh, le va a resultar insuficiente ese estudio porque
es muy, muy simplificado y además es más viejo en cuanto a edición que el de Fabián Dúa. Así que bueno, y el lunes 17 no vamos a tener clases porque el examen, si mal no recuerdo, el horario que tenemos planteado es a las 7:30 de la mañana. Así que no vamos a poder tener clases, pero de todas formas lo que podemos hacer es organizar otro día u otro horario en donde la mayoría podamos para ir avanzando con el contenido del programa, fundamentalmente. Bueno, en relación a eso había estado repasando ayer el programa y creo, pero no estoy segura, por eso quería saber que alguno de ustedes me dijese, me parece que yo no les había hecho la diferenciación que surge de, que sería, volvemos como uno para atrás, el punto 2.3 de la unidad 2 en donde habla de la organización patrimonial, de establecimiento, sede, sucursal, agencia. Eso me parece que yo no les había hecho ninguna consideración al respecto de eso. Por lo menos es lo que a mí me pareció ayer. Por eso quería que alguno de ustedes, si me podía decir si yo eso lo había desarrollado o no, o había hecho las consideraciones que yo, como les dije, y ya me canso de repetirlo, considero oportuno para que ustedes lo tengan resaltado al momento del examen. ¿No lo Yo recuerdan o se... estoy buscando en mis apuntes y no lo encuentro. Bárbaro. Pensé dos cosas, o se me cortó internet o ya se durmieron todos porque es muy temprano y entonces quedé hablando sola. Bueno, no, entonces, sí, mi garganta me lo sigue permitiendo porque estoy -10, pero bueno, voy a hacerle una consideración en relación a esto en cuanto a, digamos, la sucursal, la filial y el establecimiento. El establecimiento es el establecimiento, en primer lugar, estos son, digamos, lugares físicos en donde justamente, como la palabra lo dice, se organiza la empresa. O sea, la actividad del empresario se organiza claramente, tiene que cumplirse en algún lugar físico. Por ejemplo, si es una empresa en donde hace distribución de, no sé, de insumos, tiene que tener un lugar físico en donde tenga el depósito de esos insumos. En general, cuando hace referencia al punto de organización patrimonial, es fundamentalmente dirigido a visualizar o a tratar de entender desde qué lugar surge la directiva del empresario. ¿Cuáles son las características de las sucursales? Fundamentalmente la sucursal en primer lugar, tiene que tener presente que la sucursal es un establecimiento secundario del establecimiento principal. O sea, la sucursal es un establecimiento secundario. Además, carece de personalidad jurídica propia la sucursal. Es un asiento de carácter permanente. Claramente tiene el mismo objeto social que el establecimiento principal o que la sociedad principal de la cual ellos se establecen como sucursal, pero tiene instalaciones físicas independientes, tiene una autonomía operativa distinta a la del establecimiento principal, tiene un representante de carácter también permanente que va a contar, este representante, con facultades suficientes que le permitan encargarse de la perdón, se me trabó la lengua, que le permitan encargarse de la gestión mercantil o comercial. Y fundamentalmente
la actividad de la sucursal va a estar subordinada a las directrices que establezca el establecimiento principal. No sé si fui clara en la exposición de la sucursal. O sea, por un lado está el establecimiento principal. El establecimiento principal es el lugar en donde está el asiento de la actividad del empresario. Porque vieron que yo les decía que la regulación nuestra, la regulación a partir del año 2014, 2015, con la nueva regulación del código, se saca la figura del comerciante, a pesar de que sigue vigente por un montón de leyes que complementan el Código Civil y Comercial, pero fundamentalmente el Código Civil y Comercial habla de empresario. Entonces, el establecimiento principal es el lugar donde tiene el asiento principal, como lo dice la palabra, de sus negocios, el empresario. Es de donde surge la gestión comercial y las directrices comerciales hacia las distintas dependencias o hacia el mercado mismo. O sea, el establecimiento principal es el lugar desde donde surgen las directivas del empresario. El establecimiento principal es donde también yo creo que le había mencionado cuando hablamos de contabilidad legal, es donde tiene que estar la contabilidad legal que respalde cada una de las actividades que realiza el empresario o el comerciante o la sociedad. Entonces, para resumir esto que les dije, por las dudas si no fui muy clara, tener presente que la sucursal, a ver, no sé si me escribieron porque ando con problemas con la cámara, perdonen si me demoro en leer los comentarios. Eh, no, el asiento, yo me refiero al asiento principal, cuando hablo de asiento principal del establecimiento principal, el asiento no un asiento como ustedes están acostumbrados en contabilidad, sino es el lugar desde donde parten las directivas del empresario para el desarrollo de su gestión comercial, desde donde se le encomienda la gestión comercial y se realiza la actividad comercial. Es lugar, a ver si puedo expresarlo de otra manera, pero el establecimiento comercial es el lugar desde donde está físicamente el empresario, llámese persona física o el empresario persona jurídica, en donde está físicamente, o sea, en la oficina, un lugar físico, desde donde parte toda la ingeniería comercial y donde se desarrolla cada una de las decisiones comerciales que tome el empresario, ya sea una persona física o ya sea a través de una sociedad. No sé si pude expresarlo de manera más clara. En todo caso, ustedes me dirán si pudieron entender, no porque no entiendan, sino porque quizás yo no fui clara al explicarle, digamos, el tema del establecimiento principal. Bueno, entonces avanzo. Eso en cuanto al establecimiento principal. El establecimiento principal, muchas veces, y esto en general va de la mano del volumen que sea esa empresa, porque si estamos hablando de que es una empresa, por ejemplo, una pyme, es muy difícil que cuente con una sucursal o con una sede o con una agencia, pero acá fundamentalmente cuando el empresario o la sociedad instrumenta estas otras formas de extenderse en el mercado, es porque estamos hablando de una sociedad de una envergadura o de una empresa de una envergadura muy importante, no simplemente reducido a lo que podría ser una pyme. Entonces, la sucursal, para que ustedes puedan diferenciarla, es fundamentalmente un establecimiento secundario. No tiene una personalidad jurídica diferente al establecimiento principal o a la sociedad que le dio origen, no tiene personalidad jurídica. La sucursal es un lugar de carácter permanente y tiene el mismo objeto social que la sociedad que la creó. Tiene instalaciones físicas independientes a donde se encuentra el establecimiento principal.
cuenta con una autonomía operativa porque va a tener un manejo comercial en un lugar diferente en donde se encuentra el establecimiento principal, y para eso necesariamente tiene que tener una autonomía operativa que le permita desarrollar su actividad comercial. Generalmente tienen un representante que es de carácter permanente, que cuenta con facultades suficientes para poder resolver conflictos o situaciones que surjan en el devenir comercial. Y además, y acá es donde tiene el carácter que viene de la mano del establecimiento principal, la actividad que desarrolla la sucursal siempre va a estar subordinada a las directivas del establecimiento principal. Siempre va a ser así. Claramente que cuando se crea una sucursal, vieron que yo les dije que cuando un comerciante o una sociedad se empieza su actividad, tiene que ser inscrita en el registro público, que en general, lo que se hace es darle publicidad, porque previamente ya, digamos, hubo una constitución, por ejemplo, en el caso de una sociedad, hubo una constitución de un contrato societario, y lo que hace es, al inscribirse en el registro público, es ir a darle publicidad a esa sociedad que se creó. En el caso de las empresas o las sociedades que constituyan sucursales, tienen que ir a inscribirla en el registro público. En general, la persona que está a cargo de una sucursal es quien yo les había dicho, pero se los había mencionado cuando vimos el tema de agentes auxiliares subordinados, es el factor. El factor es aquella persona que, factor o gerente, son sinónimos. Ustedes cuando estudien la materia van a ver que si ustedes leen factor, ustedes tienen que entenderlo como que está hablando del gerente. Generalmente cuando yo les dije que tiene un representante a cargo de la sucursal, estamos hablando en general de un factor, que es el que representa al empresario o a la sociedad, y tiene un poder para hacerlo. Entonces, y ese poder en general debe estar inscrito también en el registro público, porque de esa manera actúa, digamos, la buena fe comercial, y fundamentalmente va a ser la responsabilidad del empresario de la sociedad por la cual él realice su actividad. Es decir, va a estar avalado por ese poder para tomar las decisiones que el giro comercial de la sucursal le requiera. Eso en cuanto al factor. El factor en general, y ahora como que perdonen, pero salté a otro tema que no sé, para mí no se los había mencionado, que era el factor y el dependiente, de qué manera estaban unidos al empresario o a la sociedad. A mí me parece que yo no se los mencioné en la clase pasada a esta comisión, creo que no, pero bueno, el factor, entonces, es aquella persona, factor o gerente. Es la persona que es de confianza, que va a ayudar a desarrollar el giro comercial al empresario o a la sociedad. Él lo hace a través de un mandato que le da el dueño de la sociedad o del establecimiento, que es el empresario, y para eso tiene obligaciones y tiene derechos. La relación jurídica que une al empresario o sociedad con el factor es una relación, está en general, está regulada por el derecho laboral, en general, salvo que la actuación del factor sea, por ejemplo, que se le haya encargado la actuación de factor a una persona que es un profesional para que encamine la gestión comercial, y lo pueda haber hecho el empresario o la sociedad,
puedan tomarlo a través de una prestación de servicios. Por ejemplo, contrata a un contador para que le administre y dé las directivas necesarias y resuelva los conflictos necesarios del giro comercial de una sucursal, y en ese caso también podría tomar la forma jurídica de un contrato de prestación de servicios. Eso en cuanto al factor. En cuanto a los dependientes, la relación que tiene el empresario, la sociedad o los dependientes, que serían los empleados, está regida por el derecho laboral. Y esto es muy importante que ustedes lo tengan presente, porque esto es una respuesta incorrecta en muchos exámenes. Acá es donde viene quizás la parte que yo les hacía mención, en que hay algún apunte que está dando vuelta que no está muy, muy claro. Entonces, tener presente que la relación que rige, que el derecho que rige la relación entre los empleados y el empresario o sociedad está regulada por el derecho laboral, a través de los contratos laborales. Entonces, esa relación está regulada por el derecho laboral. Nosotros en el derecho comercial no tenemos nada que ver en cuanto a la relación del dependiente con el empresario o sociedad. Pero por otro lado, en la actuación del dependiente, que serían los empleados de la empresa o del comercio, el dependiente realiza actos de comercio con clientes. Y esa actuación de ese empleado con ese cliente sí entra dentro de la esfera del derecho comercial. Entonces ustedes tienen que hacer una individualización en cuanto a las regulaciones jurídicas que tienen los distintos tipos de actuaciones, tanto sea del factor o el dependiente, y del factor y el dependiente con los consumidores. No sé si lo expresé de manera clara, pero son relaciones jurídicas diferentes. Reitero, el derecho que va a regular la actividad del factor o dependiente con el cliente o el consumidor es el derecho comercial. El derecho comercial va a regular la actuación de esa actividad. Pero el derecho laboral va a regular la relación existente entre el empresario o sociedad con el factor o con el dependiente, al igual que con el viajante de comercio también. Porque vieron que yo les había expresado que el viajante de comercio es aquel agente auxiliar subordinado que ejerce su actividad por fuera del establecimiento principal. Por eso, cuando yo les hice la diferenciación de agentes auxiliares subordinados que deberían verlo en el orden interno y externo, era justamente por esto, porque en el orden externo, los agentes auxiliares subordinados son los viajantes de comercio. Y los agentes, bueno, no voy a explicarles lo anterior porque eso creo que había quedado claro. Eso tener presente en cuanto al derecho que regula las distintas actividades que surjan, por ejemplo, de un comercio. Ahora, la principal diferencia que existe entre una sucursal, que es la que yo les había mencionado recién, los distintos requisitos que se cumplimentan o las distintas caracterizaciones que tiene una sucursal. La diferencia que existe ahora entre una sucursal y una filial es que la sucursal no son sociedades, como les dije antes. La sucursal no es una sociedad, sino que es una extensión del establecimiento principal. En cambio, y que no tienen, por supuesto, personalidad jurídica distinta a la del establecimiento principal. Las sucursales carecen de personalidad jurídica propia, distinta a la sociedad que le dio origen. En cambio, las filiales sí tienen personalidad jurídica propia. Tienen capital propio, tienen estatutos, tienen órganos de gobierno y de administración, suponiendo el caso de que se constituyan como sociedades. Entonces ahí
está la radical diferencia que existe entre una sucursal y una filial. La sucursal no tiene personalidad jurídica propia distinta a la sociedad o al establecimiento principal que le dio vida. En cambio, la filial cuenta con personalidad jurídica propia, tiene un capital propio, tiene estatutos, tiene órganos de gobierno y tiene también órganos administrativos que hacen posible el desarrollo de una actividad comercial o mercantil. Entonces, fundamentalmente esa es la diferencia que existe entre ambas. Y después, en cuanto al establecimiento, yo lo que le quiero aclarar es que, por ejemplo, todo establecimiento permanente va a tener siempre una instalación física, un lugar de trabajo de forma habitual y continuada, va a desarrollar operaciones, puede desarrollar operaciones en el país o en el extranjero. Y fundamentalmente el caso de filiales está de la mano a que, por ejemplo, una empresa extranjera quiera constituirse para actuar en nuestro país. Y en general, muchas veces, toman la forma jurídica de filiales. De ahí es que, bueno, está esa figura. Después, un tema que yo les quería comentar, porque además está muy de la mano con lo que estamos pasando por esta lamentable situación del COVID, es la ley de abastecimiento, que yo creo que se las había comentado, me parece que en la primera o segunda clase, en cuanto a la actividad, cuando les dije el derecho comercial y la regulación estatal, y que el Estado fundamentalmente, si bien los comerciantes, llámese empresarios, sociedades, tienen ámbito de actuación libre, pero que también en un punto están regulados por leyes que amparan el desarrollo normal y de buena fe y de lealtad del comercio. Y que para eso hay un montón de leyes que regulan que el comercio se desarrolle de manera normal. Por ejemplo, en lo que vamos a ver en estas clases que siguen, está la ley de defensa de la competencia, la ley de lealtad comercial, la ley de defensa del consumidor. Son todas leyes que nos protegen a nosotros como ciudadanos en la interacción que tengamos en la vida nuestra. Por ejemplo, vamos a comprar una granja, vamos a comprar una ropa, vamos a comprar un libro, y bueno, para eso el Estado dictamina leyes que nos amparen. Pero iba a esto, que también en ese comentario que yo les había dicho, les había mencionado de manera muy rápida la ley de abastecimiento. Pero y quiero hacer una mínima mención, fundamentalmente porque además fue ahora reglamentada por un decreto en el año pasado, en el 2020, cuando empezó el tema de la pandemia, porque era una ley que no estaba reglamentada y se reglamentó ahora, y que quizás, no digo que pase, pero que quizás pueda ser incorporada, digamos, de manera especial en algún examen. Con esto estoy diciendo que va a ser una pregunta de examen, ni mucho menos, porque realmente no lo sé, pero sí les quería hacer una mención en cuanto a la ley de abastecimiento. La ley de abastecimiento es la ley 20.680, que, como les expresé recién, fue reglamentada por un decreto presidencial recién el año pasado, por el decreto 351 del 2020. Esta ley que se denomina de abastecimiento es una ley que justamente regula todas las normas, regula el cumplimiento de las normas que rigen respecto de la compraventa, de la permuta, de la locación de cosas, de muebles, de obras y servicios, que satisfagan de manera directa o indirecta las necesidades básicas o las necesidades esenciales orientadas al bienestar general de la población. Fundamentalmente esto que les acabo de expresar rápidamente es una
un comentario reducido de lo que surge del artículo 1 de la ley, en donde justamente conceptualiza o da una definición acerca de qué es lo que va a regular la ley de abastecimiento. O sea, y de esta ley lo que surge es el permiso al Estado de realizar controles sobre los precios de los bienes y de los servicios. Eh, o sea, le da la posibilidad al Estado de fijar precios máximos y hasta de intervenir por un lapso de hasta 6 meses los mercados, al regular el cumplimiento de estas normas. Pero bueno, ¿qué hace esto? Esto hace, a través de esta ley, lo que se busca es garantizar el abastecimiento de ciertos bienes a un precio razonable. Para ello, el Estado otorga la posibilidad de aplicar sanciones y delega facultades en la regulación del derecho a la propiedad privada. En el Poder Ejecutivo lo hace, o sea, delega estas facultades al Poder Ejecutivo. ¿Y por qué sucede esto? Porque ustedes vieron que, por ejemplo, lo que pasó la semana pasada, creo, la anterior, en cuanto al tema del oxígeno. El tema del oxígeno, vieron que, bueno, sacaron una regulación en donde se queda suspendida la exportación del oxígeno, bueno, si es exportación es al exterior, es una redundancia, pero bueno, lo mismo lo digo, para que todo el oxígeno, digamos, quede en nuestro país. Y también lo que se hizo es suspender la provisión de oxígeno a empresas o industrias que lo necesiten para su desarrollo comercial o industrial. Porque, por ejemplo, yo no lo sabía, pero bueno, me enteré no hace mucho que para, no sé, hacer botellas, por ejemplo, se necesita oxígeno. Entonces, bueno, todo eso quedó suspendido. ¿Y todo esto por qué se hace? Justamente se hace para que nosotros, que somos habitantes, se nos garantice en un punto y dentro de esta situación tan caótica, la provisión de bienes esenciales para proteger nuestra salud, nuestro alimento y nuestra higiene. Eh, Igualmente, lo que le quiero decir a esto, lo que le quiero comentar, perdón, es, antes de hacerle el comentario que le quería expresar recién, es que esta ley es de orden público y es una ley cortita porque es una ley que tiene 30 artículos. La, la, la doctrina, que son, bueno, digamos, las expresiones de los autores y los estudiosos del derecho, en este caso comercial o mercantil, critica mucho la reglamentación de este decreto, de la ley a través de este decreto, porque fundamentalmente les parece que se mete en materias que no debería haberlo hecho, porque por ejemplo una de las cosas que es cuestionado en relación a este decreto es que también pone dentro de la regulación a las pymes, como que si las pymes podrían llegar a producir este desabastecimiento en la población o afectar el desarrollo de una pequeña empresa o un kiosco o una pequeña granja, podría llegar a influir en la formación de un precio o en el desabastecimiento de un producto llamado esencial. La ley de abastecimiento es la ley 20.680, reglamentada por el decreto 351 del año 2020. Bueno, en general, como les dije, les da amplios poderes esta ley, le da amplio poder al Estado para intervenir. Y en todo aquello que el gobierno entienda que esté orientado al bienestar general de la población. Entonces, por ahí muchos se cuestionan si directamente uno, o sea, porque además de la lectura de la ley surge que, por ejemplo, se pueden confiscar mercaderías que no estén dentro de los precios regulados y también el Estado puede llegar a vender esas mercaderías que confiscó de un particular. Hay muchos cuestionamientos en relación a esta ley, pero lo que yo quería destacar de esta ley de abastecimiento es el objetivo o el fin por el cual se llegó
digamos, a reglamentar ahora, si bien es una ley que es anterior al 2020 y no estaba reglamentada. Pero fundamentalmente lo que tiende, como les dije antes, es a preservarnos a todos los ciudadanos de que tengamos una provisión de bienes y servicios esenciales y que el precio de estos bienes o estos servicios que son considerados esenciales sea un precio razonable en donde todos podamos tener acceso. Y para eso, ustedes seguramente han visto en los noticieros que también hay regulación de precios máximos y mínimos en cuanto a las mercaderías o a los alimentos. Y fundamentalmente esto está encauzado en que todos podamos tener un acceso a los bienes llamados esenciales. De todas formas, me parece que la ley de abastecimiento solamente merece este comentario. Si ustedes quieren, bueno, leerlo por arriba, pero me parece que con esto es suficiente que ustedes tengan, digamos, presente este tema. Y ahora, no sé si tienen alguna duda en cuanto a esto, a la ley de abastecimiento. Si no, avanzo con la ley de defensa de la competencia. Volvimos para arriba, pero porque en realidad yo esto lo iba a dar. Las leyes, miren, la ley de defensa del consumidor, la ley de defensa de la competencia y la ley de lealtad comercial, yo las iba a dar más adelante cuando tratásemos el tema de los contratos y el tema, o sea, no la iba a dar ahora, pero después me puse a pensar que cuando esté el parcial, seguramente, o sea, claramente, cuando se hacen las preguntas, se eligen del banco de datos las preguntas del parcial, siempre se toman, obviamente, en general se hace sobre las primeras 6 unidades el parcial o las primeras 5, según eso lo establece el titular. Pero bueno, me puse a pensar que si yo lo doy más adelante, no les hice alguna consideración en cuanto a esto, y por eso es que ahora subí de la unidad 4 a la 2 para hacerle una consideración en relación a estas leyes. La ley de defensa de la competencia es una garantía. La defensa de la competencia, en primer lugar, decirles que fue incorporada en la Constitución argentina en el año 94. Cuando en el año 1994 se modifica nuestra Constitución Nacional, en la Constitución Nacional pone a la defensa de la competencia como una garantía constitucional. Porque ahí mismo en la ley, en la Constitución, dice que el artículo es más largo, pero la idea es que las autoridades deben proveer la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados. Eso surge de la Constitución Nacional a raíz de la reforma del 94. Pero en el año 1999, o sea, ven que vamos avanzando, porque antes no teníamos leyes que regulasen la defensa de la competencia. Recién en el año 1999 se promulga la ley 25.156, que es la que regula la defensa de la competencia. Entonces, la defensa de la competencia se encuentra, en primer lugar, amparada y establecida en nuestra Constitución Nacional a raíz de la reforma del año 94, y en el año 99 se dicta expresamente la ley que regula la defensa de la competencia. Que se persigue con esto es asegurar el buen funcionamiento de los mercados, evitando que haya comportamientos anticompetitivos de los agentes económicos, como por ejemplo podría ser las concentraciones económicas que pueden llegar a perjudicar el interés económico general. Entonces, el sentido de esta ley es justamente eso, velar por el buen funcionamiento de los mercados. ¿Cómo? Estableciendo una serie de pautas a cumplir y de sanciones ante el caso del no cumplimiento de esas pautas establecidas en la Ley de Defensa de la Competencia.
La autoridad de aplicación de esta ley ha delineado qué es lo que se entiende por interés económico general, porque fundamentalmente lo que establece esta ley es que el interés económico general, la ley prohíbe y establece sanciones para los actos o conductas que con o sin fines de lucro realicen personas jurídicas afectando este interés económico general. O sea, la actividad de estas empresas o personas que restrinjan, específicamente lo dice con estas palabras la ley, que restrinjan, falseen o distorsionen la competencia o el acceso al mercado o constituyan un abuso de una posición dominante en el mercado. Las personas que realicen eso van a ser, las personas, me refiero a empresarios o sociedades, van a ser pasivos de sanciones. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que no se restrinja, que no se falsee, que no se distorsione la competencia, como la ley lo dice, o el acceso al mercado de personas que quisieran hacerlo. Y entonces, al evitar eso, se constituye en una posición dominante quien ya está en el mercado y por medio de prácticas anticompetitivas prohíba el ingreso de nuevas personas jurídicas o empresarios. En el artículo 2 de la ley, esta que yo les mencionaba, 25.156, establece qué conductas constituyen prácticas restrictivas de la competencia. Acá me parece que yo lo que les sugiero es que ustedes se fijen si pueden leer la ley, si les parece digamos, si les surge alguna duda, me la expresan o a través del WhatsApp, es donde me parece que para mí es más directo, y lo vemos la próxima clase. Ya la garganta no me da para más, les pido disculpas y no sé si tienen alguna duda en relación a esto. La ley de defensa de la competencia es la ley 25.156. Esa es la ley de defensa de la competencia. En realidad, fundamentalmente lo que ustedes tienen que tener presente de esta ley es qué prácticas, qué es lo que sanciona y por qué. O sea, fundamentalmente el objetivo. El objetivo es el que yo les, o sea, lo que yo les expresé recién, eso es lo más, digamos, relevante de tener presente en cuanto a la defensa de la competencia. Aquellos que restrinjan, limiten o distorsionen la actividad mercantil para prohibirle y de esa manera tener una posición dominante en el mercado, esas prácticas van a ser penalizadas por la ley. Porque el objetivo justamente es tener un mercado de libre competencia en donde todos tengan acceso para un buen funcionamiento del mismo. Y fundamentalmente, y esto sí es importante, lo que se evita es resguardar el interés económico general. Cuando hablo del interés económico general, estoy hablando del interés económico general de la sociedad, ¿no? A eso me refiero. Bueno, chicos. Profesora, sí. Le hago una consulta respecto en general a la materia. Por ejemplo, ya que viene al caso la ley de defensa de la competencia, a la hora de estudiar, yo noto que los temas tienen, por ejemplo, muchos ítems. Por ejemplo, atribuciones de la Comisión Nacional de Valores, en este caso, las prácticas son consideradas abusivas de la competencia y demás. ¿Es necesario saberse todos los ítems o teniendo una noción clara a la hora de rendir está bien? No, por eso es que yo les decía, por eso es que a veces, yo en general siempre a veces me canso de mi misma voz, además de que siempre tengo ese vozarrón así, digamos, pero de todas formas, lo que les decía es lo siguiente, yo en general, primero, no es materialmente posible desarrollar todo el programa en un cuatrimestre, eso en primer lugar. Después, por otra parte, lo que sí se acordó a nivel cátedra es dar los temas que nosotros consideremos
relevantes. No es porque los otros no lo sean, pero sí los que a criterio de cada docente nos parezca que deben ser resaltados, o por lo menos que a través de nuestros comentarios o nuestros desarrollos los ayudemos a poder entender un poco mejor la materia. En cuanto a la pregunta tuya, Juan Manuel, por eso es que yo muchas veces cuando digo un tema trato de resaltar la idea principal. Vieron que recién cuando una de las compañeras, que no me acuerdo el nombre de ustedes, había dicho que me había confundido en el número de un artículo, ¿cierto? O sea, es así, porque la verdad es que yo hay leyes sí que uno recurrentemente utiliza y se sabe el número de ley, el número de artículo y todo lo demás, pero no necesariamente uno tiene que saber el número de la ley o el número del artículo que regula un tema en particular. En cuanto a lo que vos decís, sí, en el programa está de manera sucinta cómo tiene que ser el desarrollo de cada uno de los temas. Pero, por ejemplo, lo que les dije en cuanto a ley de abastecimiento. La ley de abastecimiento es una ley que tiene 30 artículos. Es una ley que fue reglamentada el año pasado y a criterio de muchos académicos de manera desprolija. Además cambian las cosas porque además pone a las pymes cuando la verdad que es ilógico pensar que el kiosco de la esquina de mi casa o la granja de la esquina de mi casa, y no por desmerecer a la granja o al kiosco de la esquina de mi casa, pueda llegar a influir en la formación de un precio o en el desabastecimiento de productos o servicios esenciales, la verdad que es una utopía. Entonces, como esa tiene varias fallas en la reglamentación de la ley. Pero sí, lo que ustedes tienen que saber, básicamente, es la ley de abastecimiento, que es una ley que crea el Estado para que para justamente aquellos bienes que son considerados esenciales estén garantizados a la sociedad. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través del control de los precios, lo hace a través de la provisión de los bienes o los servicios, como yo les explicaba antes, por ejemplo, en el caso del oxígeno, o en el caso de los precios máximos y mínimos. Y es tener, no sé si por ahí puedo expresar claramente lo que les quiero decir, pero es tener, hacer como tipo una idea de qué es lo que regula una determinada ley. Qué bien está recordando, qué bien está tutelando. No, discúlpame, no te escuché. Perfecto, se entendió. Bueno, o sea, es la idea, es tomar, con esto no les quiero decir, preséntense un examen, digamos más o menos tipo esto, porque también en los exámenes a veces nosotros vemos cualquier cosa. No, la Ley de Defensa de la Competencia es la 25.156. Pero lo que sí, fundamentalmente es eso, y es lo que yo, en principio, y no sé si lo logro, es lo que quiero tratar de expresarle clase a clase. No es tanto el desarrollo puntual de cada uno de los ítems del programa, pero sí las ideas generales que surgen de la lectura de las leyes o del código y de la bibliografía, como resaltar esos puntos y tipo, sí, justamente darle prioridad a lo que a mi criterio me parece que es importante que ustedes resalten. Perfecto, bueno, chicos, gracias. Que tengan buena semana, nos vemos el viernes. Chao, gracias. Cuídense, chau, chau. Nos vemos. Profe. Gracias. Chau, chau.